Yo creo que estamos en el punto más álgido del capitalismo. Nos instauran el vernos bien, el tener una vida ideal y que al final se reduce en lo mismo. Viajar, tener una casa brutal, un coche, una familia. Nos hemos creado un ideal de ser tan ambiciosos que al final nada nos satisface, ¿no? Nada nos llena. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Outcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, probablemente una invitada que va a volarte la cabeza. Vamos a hablar de muchos temas que probablemente se te hayan planteado, o estas típicas filosofadas que tienes con tus colegas cuando se les van las horas y empiezas a hablar y a charlar sobre el sentido de la vida. Hace no mucho, y el principal motivo por el que la traje, además yo sabía que podíamos tener conversaciones bastante enriquecedoras, era porque va a presentar su TFG dentro de muy poquito y lo enfocó, que esto lo vas a explicar tú mejor que yo ahora, en función de si el ser humano era malo por naturaleza o era conducido más por o el menos, sistema. sí, exacto. Esto en términos lo que yo más o menos entendí, y eso a mí me atrapó, esa idea a mí me atrapó, y principalmente vamos a tratar sobre eso y luego ya lo que vaya trayendo el devenir de la conversación. Así que bienvenida, Marina. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Nada, el placer es nuestro. Más o menos lo que te estaba comentando, hablar un poquito sobre por qué te dio por hacer el TFG o por qué, como sobre ese tema, y que expliques mejor que lo que voy a explicar yo sobre cuál era tu objetivo. Genial. El objetivo, yo creo que está la inquietud humana, al final, la mayor inquietud, creo que a lo largo de la historia es la guerra y la maldad. Yo creo que eso al final es lo que se rige nuestras sociedades. O sea, desde la antigua Grecia hasta incluso antes, hasta las primeras tribus. Entonces mi mayor inquietud era si el ser humano realmente puede elegir ser malo, quitando trastornos mentales o problemas así de personalidad. Sí. Si puede ser malo por elección o realmente los agentes externos nos condicionan. Entonces yo quise profundizar bastante en este tema para llegar a la conclusión de que muchos sistemas, y sistemas me refiero a sistemas políticos, la misma sociedad, religiones, dogmatismos, al final nos condicionan hasta el punto de actuar bien o actuar mal. Y cuando hablamos de mal, yo lo quise enfocar en un mal radical, es decir, pues atrocidades como el Holocausto, matanzas, cosas bastante extremas, para que entendamos que sí estamos hablando de mal, no de un mal menor, que podríamos también abordar ese tema. Sí, porque creo que hay algo importante, que es definir qué es exactamente lo que entendemos como mal, ¿no? Antes de poder meternos a debatir sobre eso. Hombre, el problema de la moral es que siempre pues divide el bien y el mal, ¿no? En plan, discierne qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y entonces ahí también me enfoqué en el TFG en criticar un poco eso, ¿no? En que no como base relativista de que cada uno piense que ciertas cosas son buenas y otras malas y son aceptables, sino entender que hay cosas malas que sí son objetivas. ¿Crees que hay cosas malas objetivas? Sí, por ejemplo eso, las guerras o el Holocausto. Las guerras, la matanza, el hecho de hacer daño a los demás o a nosotros mismos. Entonces, claro, ya lo que es bien, me costaría más decir qué es lo bueno y qué es el bien que qué es el mal. Entonces, quise meterme por ese baremo y profundizar si realmente... A mí la verdad que me atrapó el tema, porque yo tengo también, claro, evidentemente cada uno tiene sus opiniones y sus creencias, porque de verdad no entiendes. Yo, por ejemplo, entiendo el mal como necesario. Lo que tú me estás comentando de guerras, el Holocausto, que aquí no quiero que se saque de contexto, no estoy a favor de lo que se hizo, ni mucho menos. Pero si entendemos un poco, o eso así yo lo entiendo, el mal y el bien como parte de la filosofía del taoísmo, ¿no? El yin y el yang, ese estado de equilibrio. Para poder valorar el estado de bien hace falta un estado de mal, en igual medida, quiero decir. Entonces, siempre he estado como dividido es verdad que nos perjudica, pero al mismo tiempo son, creo que, necesarias.
Uf, es que claro, aceptar eso es como dar por hecho que las injusticias están bien porque son parte de la vida, ¿sabes? Ese es el problema. Es verdad que yo creo que si lo enfocamos, lo que dices tú, no, la filosofía del taoísmo, el yin y el yang, el caos y el orden, si lo enfocamos en una perspectiva individual, como guía para nuestras vidas, está bien, ¿no? La típica perspectiva de las cosas nos pasan, las cosas malas nos pasan para aprender. Entonces yo creo que desde esa perspectiva está bien. Pero ya a nivel bien común y sociedad, no creo que sea moral, porque podríamos aceptar que ciertos sistemas totalitarios que oprimen o llegan a matar al individuo, está bien, porque es parte de la vida. O sea, sería justificar todos esos sistemas mayores, ¿no? Y por eso en el TFG trato de explicar esa coacción que hay por el sistema. Entonces, no es fijarnos tanto en el problema del individuo, de nuestra vida individual, sino más a nivel social. Pero está muy interesante la perspectiva que estás diciendo. Es más, hay psicólogos ahora mismo que a mí me encanta, Jordan Peterson, no sé si lo conoces. Sí, me he leído religiosamente las 24 reglas que subió, vale. Porque ya no son solo 12. No, son 24. Sí. Pues al final él habla mucho de eso, del caos y el orden en nuestras vidas, y está muy interesante. Sí, lo adoptamos para nosotros. Sí, de hecho, yo no sé si te has leído a Nassim Taleb. No. Que, a ver, es que es un autor que a mí me explotó la cabeza, el cisne negro, no sé si lo conoces. Me suena. Sí, es que es un término que se le utiliza mucho, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Pues él decía que todo es que él empleaba términos de fractalidad. Vale. Es decir, que lo que se replica en lo micro se replica en lo macro. Entonces él como que extrapolaba esa visión para el individuo y la extrapolaba al bien como social. Y entonces él comentaba que para que una sociedad prospere debe destruirse en cierta medida para poder construir sobre esa base, ¿no? Y me parece súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque él como que extrapolaba eso al bien común, partiendo de que evidentemente tiene que haber daño y dolor en ese sentido. Claro, también hay filósofos, uno en concreto que se llama Hegel, que habló también de que las guerras son parte de la transformación humana y de la evolución. Entonces, claro, no sabemos hasta qué punto son aceptables o no. Pero que hacen daño... A ver, lo que tengo claro es que tampoco vamos a dar la respuesta porque... No, porque es relativismo, sí, y en el relativismo al final caeríamos en, no sé, creo que en inmoralidad total. No sé, yo creo que dar una respuesta más concisa a decir, bueno, hay cosas que son malas y buenas y todas son aceptables. ¿Crees que el ser humano necesita, por así decirlo, una guía clara y no tanto que dé pie a interpretación? Un reflejo es la sociedad. La sociedad, todos funcionamos por reglas morales o por reglas sociales, como quieras llamarlo. Un mismo ejemplo, o sea, si en la carretera no hubieran señales y unas normas de tráfico, sería un caos. Sí. Nos mataríamos todos. Sí. Pues extrapolándolo a la sociedad, a la vida en comunidad, igual. O sea, al final estamos regidos totalmente por normas morales y sociales, ya sea por un partido, bueno, o un gobierno que fomente una cultura, o micro sociedades, grupos, no sé, creo que al final necesitamos esas guías. ¿Y cómo crees o quiénes crees que deberían estar capacitados para imponer ese tipo de normas? Platón diría que los filósofos. Es más, Platón hizo un libro, La República, en el que él habló que un gobierno tiene que estar ahí gobernado por los filósofos, pero yo creo que es muy complicado. O sea, un gobierno ideal sería personas, no sé, cualificadas en todas las áreas, disciplinas. Bastante complicado. Pero bastante claro, complicado. Es que estamos dando por hecho que las personas que gobiernan y la cultura que se fomente, pues son, no sé, es legítimo, no sé. Damos por hecho, ¿no?, la moralidad de nuestra sociedad. Yo creo que ahí podemos cuestionarnos. Sí, adelante. Yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con lo que se hace hoy en día, ni con cómo está montado el sistema en general. ¿Por ejemplo? Yo sinceramente no, porque por ejemplo yo soy partidario, antes estabas comentando el tema de las señales, ¿no? Yo
todo esto partiendo de que evidentemente eso es tendiendo a utopía, ¿no? O sea, que aunque sean visiones totalmente diferentes, al final tendemos a utopía. Pues partiendo de que ese es el ideal, yo tiendo a pensar que el ser humano sin señales no se mataría, porque estaría mucho más pendiente de lo que pasa a su alrededor. Entonces, que si hay alguien en la carretera, como no pone stop, que muchas veces por no poner un stop digo, pues no me paro aunque vea 8 vías delante mío. Pues creo que si no está ese stop, pues el ser humano... A ver, evidentemente, con la sociedad que tenemos actualmente, no. Porque todo esto, ahora te lo preguntaré también, ¿no? De dónde parte la educación o los valores que tiene la persona, tienen que partir de algún sitio. Pero yo tiendo a pensar más así, y no tanto que todo debería estar impuesto. Hombre, la verdad es que es bastante curiosa tu visión de que al final, y esta tiene mucha lógica, porque estaríamos con nuestros mecanismos de defensa como más alerta, ¿no? Sí. De los peligros. Sería como volver a nuestro humano primitivo de hace millones de años. Sí, podemos decirlo así. Para ponerlo más alerta de los peligros. Las tribus que estaban pendientes de los depredadores. Sí, podría, pero claro, ¿hasta qué punto? Porque con la tecnología que tenemos y no sé, o sea, es solamente mirar a nuestro alrededor, edificaciones, todo material, ¿no? Todo tan... Ahí hay una gran verdad. No sé hasta qué punto... No, yo sé que la utopía que yo describo es negar la evolución o hacia dónde se dirige el ser humano. Sí, total, y más ahora con las inteligencias artificiales. Es como van dos cosas en contra, ¿no? De lo que es el ser primitivo guiado por sus mecanismos de defensas naturales y la sociedad que tenemos, que al final somos cada vez más artificiales, más superficiales y autómatas. ¿Qué opinión te merecen las inteligencias artificiales? ¿Personal? Sí, personal. Ya luego nos metemos si quieres a divagar, pero personalmente. Como herramientas también, pero ¿hasta qué punto? ¿Sabes? No sé. Si al final la inteligencia artificial es la inteligencia en general, ¿no? Una recapitulación de toda la inteligencia científica, psicológica, biológica. Es que, wow, es brutal. Pero a mí me da miedo. O sea, a mí me da miedo por si no sé qué pasará en un futuro con las inteligencias artificiales. Hasta qué punto modificarán, no sé, las vidas humanas. Porque está bien tenerlo como herramienta de trabajo o para innovar o para seguir evolucionando, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que yo tengo la misma opinión en ese sentido. Yo creo que son más que herramientas. Y aquí podemos meternos en un debate que no sé ni por dónde abordar. Pero hasta que la inteligencia artificial no sea consciente de lo que hace, es decir, habría que conseguir determinar y definir qué es ser consciente. No considero que la inteligencia artificial nos llegue a destruir en ese sentido. Porque el otro día escuché algo que también me pareció muy curioso. Y decía, tú imagínate que estamos empezando a... Pues imagínate que ya no necesitamos estar heridos porque no tenemos que estar viendo y estar alerta de los peligros que nos encuentran en nuestro entorno. Imagínate que ya en vez de móvil, de mano tenemos un teléfono y que nos vamos un poco convirtiendo en esos cyborgs, ¿no? En esos robots medio humanos, medio... Igual ese es nuestro futuro, es que no lo sé. Súper transhumanista. Sí, es que puede... a ver, sinceramente, ahora me dices lo que la evolución que ha tenido. Internet se instauró hace, no sé, un poquito más de una década. Bueno, un poquito más, casi 2 décadas, pero hace nada. Y desde que empezó Internet hasta ahora... Hay una evolución grande. A ver, yo creo que la inteligencia artificial, ¿no? Como hablamos, como herramienta bien, yo creo que el problema no es la inteligencia artificial. Creo que es el humano en sí, el uso que le vaya a dar y hasta qué punto interfiere en sí mismo, porque como dices tú, o sea, llegará al punto de que parezcamos nosotros robots o no sé. Sí. Hace no sé cuántos años, pero no mucho, y tampoco sé si fue en Japón, pero sé que fue en un país de Asia, se hizo una propuesta de gobierno para poner a un robot de presidente, no sé si le suena. No. Pues ese robot lo que iba a hacer es eso, quitar la corrupción y tener unas ciertas normas morales que iban a ser instauradas obviamente por el ser humano
para que la sociedad fuera súper justa. Entonces, claro, súper justa a nivel económico, sin lucha de clase y demás. Entonces, claro, hombre, es utópico. O sea, imagínate que en vez de... ¿A ti te parece, o sea, compartirías esa visión de la sociedad? No, porque si nos gobierna un robot, aunque tú en el microchip o lo que metan al robot sean ideales morales, le estás poniendo ideales morales concretos. O sea, no puede discernir nada, no puede sentir ni siquiera la empatía, no sé. O sea, podría llegar a un punto que actúe, bueno, obviamente, mecánicamente, y no puede cuestionar si eso está bien o no. Entonces yo creo que algo que nos representa y que no quiero hacer enaltecer al ser humano, pero creo que lo que más nos representa es nuestra capacidad de cuestionarnos las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que sin eso no llegaríamos hasta la evolución que hemos tenido. Yo estoy de acuerdo, De hecho creo que es el gran tesoro, yo creo que tiene el ser humano, que se está perdiendo. Total, y con las inteligencias artificiales se podría perder más. Eso es lo que a mí, eso es algo concreto que sí me da miedo. Porque hay muy poca persona consciente, hay muy poca persona que se cuestiona. A sí mismo ya, yo no estoy diciendo lo que le imponen, sino a sí mismo. Tú imagínate con una inteligencia artificial, o sea, wow. Sí. Es una inteligencia artificial, tiene todos los saberes del mundo en una sola cosa. O sea, ¿por qué vamos a dudar de algo así? No, en términos quizá objetivos, no. No, la pregunta es retórica. O sea, sí, pero digo que, claro, en términos objetivos, no. Pero exacto. También es cierto que es una realidad que se le ha impuesto. Exacto. Y claro, yo digo esto de que no son capaces de cuestionarse porque me hace gracia que muchas veces cuando tú llegas a la conclusión de te tienes que preocupar primero por ti para luego poder preocuparte de tu resto, te pueden tachar de egoísta, pero el hecho de que tú no te estés preocupando por ti mismo va a hacer que de alguna manera entres en ciertas situaciones que van a hacer que pongas a tu círculo cercano en riesgo, ¿no? Por esa quizá inconsciencia o ignorancia. Totalmente. Y yo creo que ese es el lema principal de todo filósofo, aprender a pensar por sí mismo. Y yo creo que va en base a todas las teorías morales o todas las teorías que se puedan postular, es eso. O sea, yo creo que primero tenemos que aprender a pensar nosotros para tener un buen criterio a nivel social. Porque de qué vale, no sé, es que van, no sé, no veo un pensar, no sé. O sea, no tienes, por así decirlo, una... Todo esto no son opiniones personales como tal, entiendo que tú tendrás tu forma de ver las cosas. Pero, por ejemplo, antes estabas comentando el tema del robot, ¿no? Llegar a esa estabilidad de clases iguales, que no haya, o sea, es decir, que no haya lucha entre clases, que todo el mundo tenga acceso a los mismos recursos, etcétera, ¿no? Esto sí te lo voy a preguntar a nivel personal. ¿Qué opinión te merece ese tipo de sociedad? Si el robot fuera nuestro... No, quitando de lado el robot, que la sociedad tuviese esos estándares, que no hubiese lucha de clases, que no... Ideal, sería ideal. Sí. Yo creo que sí, que sería, o sea, ideal en el sentido literal. Sí, ideal como estamos y diciendo, utópico, no sé, pero es que es tan complicado, o sea... es imposible, pero estaría genial, o sea, yo creo que es el ideal perfecto y humano, ¿no? De que todos tengamos los mismos recursos, las mismas oportunidades y demás. Pero claro, aquí entraríamos debate de, por ejemplo, si tú tienes un oficio y yo otro, tú te mereces más dinero que yo por, no sé, por tener un oficio diferente. Si lo que aportas es mejor, o sea, si es más valioso, sí. Claro, entonces el hecho de que sea todo por igual también sería erradicar las diferencias, de que todo tiene el mismo valor. No hay plusvalía. La vida. Exacto, no, sino yo creo que también está ahí en el sentido de nuestra vida, ¿no? Que le damos más valor a unas cosas que a otras. Es que lo que creo que le da sentido a la vida es que todo sea tan heterogéneo, ¿no? Yo también lo pienso.
Por eso... Es doloroso, ¿no? Aceptar que al final no podemos llegar a una igualdad. Quizás a nivel económico, sí, o no sé, más que sea no tener radicalidades, ¿no? Como pobreza y riqueza. Sí. Pero sí, al final yo creo que eso, la vida es, no sé, un sinfín de varios aspectos. Sí, a ver, yo estoy en el sentido de que la vida para mí no tendría sentido si fuésemos todos iguales. Total, y además que es intrínseco del ser humano darle valor Perdería toda la gracia. Total. Perdería toda la gracia. Estar aquí no tendría ningún sentido. Incluso no nos plantearíamos absolutamente nada porque todo es igual. No me cuestiono por qué este tiene lo que yo no tengo. El problema es ese también, el valor que le damos a lo material, ¿no? No sé, yo me imagino en las tribus no en las tribus de hace años, sino de hace millones de años, sino las mismas tribus que siguen existiendo por algunos lugares del mundo. Sí. O sea, al final el valor que le dan ellos a la vida no es una obtención de nada, es la supervivencia, es también el hecho cultural de la reunión, sus creencias religiosas o espirituales. Sí. Es un otro modo de vida, o sea, quizás es que estamos tan influidos por el materialismo y la tecnología y el capitalismo actual que no le damos importancia al propio hecho de existir, ¿no? Eso te lo he leído muchas veces, en alguna que otra ocasión, en algunas de estas disertaciones que suelen hacer por historia. Tú, el capitalismo como tal, ¿qué es a lo que te refieres exactamente? El capitalismo es, en otras palabras, las grandes masas que están gobernando nuestro mundo y que al final lo que hay es un movimiento de dinero, es decir, capitalismo es todo, para mí es todo ahora mismo, en plan, trabajar para generar dinero a la empresa, o sea, lucha de clases, que hayan trabajadores explotados por un sueldo apto, óptimo, depende de la persona, para que la empresa vaya creciendo y se lucre y haya un movimiento económico internacional. Y creo que ese es nuestro gran problema a nivel... Todo es capitalismo para mí. O sea, paseas por la calle, todos son... O sea, dime qué cosa puedes hacer sin dinero. Es que irte a caminar. Sí. Yo lo he hablado con un compañero que la verdad que también me cambió un poquito. Bueno, no es que me cambiara, sino yo tenía un poquito también este pensamiento y le puso nombre. No te voy a decir el nombre porque no me acuerdo. Pero decía que realmente el capitalismo también se entiende un poco como negativo, se le pone esa etiqueta negativa, también tiene muchas formas de interpretación, porque esto es lo de siempre, el ser humano siempre va a interpretar lo que a él le viene bien. Eso lo tengo más claro que el agua. Pero él decía que realmente capitalismo es ahorro. No tiene nada que ver. Y que el capitalismo que se vende hoy en día es consumismo. Sí, pero ¿cómo que el capitalismo es ahorro? No, o sea, Karl Marx, por ejemplo, sí, que fue para mí el padre que instauró el capitalismo, me refiero a conceptualizar. Sí, es que el capital de Karl Marx, el tocho del capital de Karl Marx, en el que explica la lucha de clases, cómo funciona todo a nivel del movimiento de dinero y demás. O sea, no, pero él también era de la escuela keynesiana. Vale. Son dos escuelas diferentes. Total. De hecho, Karl Marx, si no me equivoco, y esto corrígeme porque hace bastante que no trato estos conceptos, hablaba del valor trabajo. Exacto. Cosa con la que yo no estoy para nada de acuerdo. Es decir, yo no creo que tú tengas que trabajar, por así decirlo, a cambio de X valor. El trabajo no implica producir ese valor. Muchas veces tú puedes llegar a generar, en términos monetarios, muchísimo más dinero por muchísimo menos trabajo. Es decir, en cuestión de una hora puedo yo estar generando lo mismo que una persona al mes. Él criticaba eso, ojo. Sí, pero digo que al final eso yo no lo veo como negativo. O sea, claro, lo que ve Karl Marx negativo es que haya una explotación para que se lucren personas que están por encima. O sea, el problema no es que tú hagas ciertas cosas para conseguir dinero, porque es que se rige, o sea, si no, no sobreviviríamos en este mundo. Yo creo que el problema es la jerarquización, que tú seas un explotado
y que encima hagas más rico al que ya es hiper rico y tú seas pobre, clase media, no sé. Pero eso no es también por lo que has decidido tú hacer. Es decir, ¿eso crees que nacemos determinados? Ahora mismo creo que sí. En plan, yo creo que si decidiéramos sobre nuestra vida, yo ahora mismo me podría dedicar a la filosofía. O sea, ojalá pudiera hacerlo. O sea, ojalá pudiera adquirir dinero de algo que me apasiona. ¿Y por qué crees que no? Por el capitalismo. Porque al final, para yo ejercer de algo en filosofía, me tengo que sacar una carrera, que eso ya es, es dinero. Aunque tengas becas y lo que sea, es dinero que va al Estado. Sí. ¿Vale? Y el Estado al final y el capitalismo son una colisión. O sea, yo por lo menos no lo entiendo así, pero... Vale. Tienes que hacer un máster para tener un puesto, opositar. Todo eso son inversiones capitalistas. Hace un montón de años tú te sacabas una carrera y podías dedicarte a ello sin necesidad de hacer un máster, pagar 7.000 euros por... Y al final son estrategias capitalistas para ganar más dinero y que hacen que al final nosotros, hablo de España, o sea, no sé las otras sociedades, nosotros pues, no sé, que nos depara, ¿no? Nuestro futuro profesional. Pero esas no son como las reglas que te han impuesto. ¿En qué sentido? Esas son las reglas del juego al que tú has querido jugar. Hombre, claro, al final yo he querido jugar, me he metido, pero sé que es capitalismo. ¿Y no crees que hay otras formas de poder llegar a tu objetivo sin tener que pasar por la piedra? Podría utilizar lo digital, pero ¿qué es lo digital ahora mismo también? Es capitalismo. Sí, pero es mucho más burocrático. Sí, yo creo que sí, o sea, creo que sí, podrían haber otras formas para no, no sé, ayudarnos, ¿cómo lo puedo decir? Inflar tanto al capitalismo, sino... Yo es que, a ver, yo tengo la visión, y esto volvemos a concluir lo mismo que antes, ¿no? Que al final yo parto de que tus creencias son súper importantes. O sea, lo que tú crees, creas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, cuando una persona, que esto siempre, no sé si tú, imagino que lo habrás escuchado, hay muchas personas que como que externalizan su responsabilidad. Entonces, yo no quiero vivir en un mundo en el que yo crea que mi situación es culpa de otro. Yo quiero vivir en un mundo en el que yo soy el máximo responsable de mi vida. Obviamente. Que puede llegar a estar condicionada, que puede llegar a estar influenciada por el sistema, sí, porque hasta que yo no, por así decirlo, genere un monto de dinero adecuado, tenga esa libertad, esto se dice libertad financiera, pero esto también depende, a mí me rompió mucho la creencia uno de los primeros invitados, bueno, el primer invitado de hecho, que siempre lo nombro, Majek, decía que tú puedes estar fuera de la Matrix, ¿no? Fuera del sistema, sin ser rico. Radica en la forma en la que tú tienes de pensar y de ver la vida. Total. Entonces él decía que por ejemplo, a ti te apasiona la filosofía. Pues, ¿de qué manera puedes llegar a convertir tu pasión en monetaria? Y digo más, los trabajos que normalmente se entienden como bueno, no sé si realmente el esclavismo hoy en día creo que no existe, ¿no? Te diría. Por lo menos en nuestra sociedad. Exacto. Por lo menos en nuestra sociedad. En España no sabemos, pero... Pero él decía eso, que tú eres al final el máximo responsable de encontrar otro camino para poder llegar a hacer eso de tu pasión. Total. Y que el que tú creas que sea necesario el dinero para vivir, te hace esclavo de eso. Entonces, muchas veces hacemos las cosas para producir. Y no porque nos apetece. Totalmente. Justo esa visión es la que comparto. Justo esa. Por eso es necesario ser consciente del sistema para tomar otra vía o tomar otras estrategias que no sean capitalistas, o sean capitalistas porque de por sí está tan inmerso en la sociedad que no podamos salir
a no ser que me vaya a vivir a una tribu, pero sí, o sea, tal como dices, en plan, creo que podemos coger algún otro sendero. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, al final, ya tan solo por el hecho de comprar una botella o lo que sea, estamos invirtiendo en algo para una empresa superior. ¿Pero crees que es tan caro salirse de ahí? Sí, mucho. Sí. Creo que en el punto en el que estamos es en el peor a nivel... Yo creo que estamos en el punto más álgido del capitalismo. Y esto lo puedo enlazar con un filósofo de la actualidad coreano que se llama Byung-Chul Han, que critica muchísimo este sistema capitalista que al final nos coarta como individuos. O sea, tan solo enciendes el teléfono, el móvil, la televisión, el ordenador, al final lo digital es capitalismo también. O sea, todo al final, hasta la misma radio, o sea, están ahí porque están creando contenido para que haya un ingreso económico. Yo más que capitalismo lo consideraría como culturismo, iba a decir, consumismo. Claro, pero Porque... es que van de la mano. O sea, el capitalismo se rige por el consumismo. Pero es que depende de la escuela. Porque es que yo te lo vuelvo a repetir. Si hay alguien que sepa exactamente de lo que estamos hablando, que ponga hasta las escuelas, que yo me las leo perfectamente. Pero con un compañero mío, que me gustaría que incluso nos viéramos todos para que habláramos de esto. Venga. Él dice que hay dos, bueno, dice no, hay dos escuelas, o no sé cuántas escuelas habrá, pero él menciona como las dos grandes, ¿no? Una que es la marxista y otra que es la de Keynes, ¿no? El keynesianismo. Y él relaciona, el keynesianismo relaciona el capitalismo con el ahorro y el trabajo, en ese sentido, el producir, ¿no? Todo esto, evidentemente, con matices. Entonces, él dice que lo que se está tratando hoy como capitalismo es consumismo. Claro, realmente. Esa es la crítica inicial que estoy haciendo. Estaría genial al final que fuera o sea, que nuestra sociedad fuera parecida a la escuela de ¿cómo? El Keynes. Keynes. Estaría genial, ¿vale? Ahorro o trueque o para sobrevivir, ¿no? O para tener, pues, ciertos placeres vitales. Pero es que creo que nuestra sociedad está, o sea, totalmente regida por el consumismo. Sí. Y en otras palabras, o sea, lo que esconde el consumismo, el poder es el capitalismo. O sea, tú no consumes si no hay un poder que te lo instaura inconscientemente. ¿Y cómo crees que sería una sociedad sin que existiera algo más valioso que otro? Ahora mismo creo que no podría haber una sociedad humana así. Pero ni utópica. Utópica sí, claro, si nos ponemos utópicos, sí. Claro. Bueno, otra vez lo mismo, vivir en lo primitivo, o no sé. No sé, yo creo que, o sea, la evolución ha llegado a un punto a ser demasiado material. Y creo que ese es el problema, ¿no? Que nos hemos olvidado de nuestro sentido humano y nos hemos vuelto más materialistas y más superficiales. Nos importa más el que tenemos o cuántas cosas vamos a conseguir en un futuro, o qué coche tenemos o vamos a tener, el trabajo, ¿no? Sí. La apariencia, hasta el mismo físico es producto capitalista. Tú te vendes, ¿no? Como un producto. Tu apariencia, el vestir bien, al final, ¿no? Y eso, mira, eso lo podemos relacionar con lo que estábamos hablando, con los constantes estímulos que hay hoy en día, te bombardean. ¿Cómo crees que ese constante bombardeo con ideales está afectando un poco a la sociedad actual? Pues yo creo que al final es eso, creencias, no sé si creencias, pero al final son pensamientos que nos van metiendo en nuestro inconsciente y nos forman a nosotros nuestra conducta. O sea, nuestros comportamientos al final se rigen por eso. O sea, tú no vas a Bershka a comprarte una camisa que quizás la hicieron niños explotados en algún lugar. O sea, no piensas en eso. Vas porque sabes que están guapas y que vas a verte bien, ¿no? Una apariencia. Entonces, no sé, creo que hay un montón de cosas inconscientes que nos mete la sociedad a través de mensajes subliminales o el mismo entorno que nos condiciona totalmente. O sea, no sé, tú imagínate
estamos hablando solo de físico, por poner un ejemplo. Sí, sí. No irías desnudo por la calle. Hombre, a ver. Podrías no, ir. verdad, no, pero sí sé lo que quieres decir. Sí, Porque, poder puedes, pero no es lo común. No, de hecho, lo E más iría en probable es contra que de me la- denuncien por escándalo público. Efectivamente. Y si tú te quieres negar a comprar ropa, porque al final la ropa, aparte de ser una inversión económica, no sé, tú quieres vivir al aire libre, ya estás en contra de una normativa social, ya vas en contra de una inversión capitalista. Pues, y esto solo estamos hablando en cosas muy pequeñas, tú imagínate en palabras mayores, ¿no? Al final, las redes sociales, cómo nos instauran el vernos bien, el tener una vida ideal, y que al final se reduce en lo mismo. Viajar, tener una casa brutal, un coche, una familia, o no, pero conseguir el éxito. El éxito posmoderno, que ¿Qué es el igual. éxito? Según palabras posmodernas, Mm. el éxito es eso, lo que te acabo de resumir. Eso es el éxito según... La sociedad actual, para mí, la sociedad consumista. ¿Y para ti? Para mí el éxito es un ideal que nos puede condicionar y frustrar. Un ideal que nos puede condicionar y frustrar. Es interesante. Porque el éxito al final es como, no sé, lo veo como si fuera un estado de ataraxia en palabras estoicas, o un nirvana. Es como algo muy ideal, es como la vida ideal, ¿no? Es como Sí. llegar a un punto económico, mental, psicológico, espiritual, no sé, álgido. Pero se puede mantener ese éxito continuamente, o sea, no sé, es como, creo que no existe el éxito como tal. Yo creo que puedes tener una visión bueno, puedo conseguir este objetivo y para mí ese es el éxito de mi vida. Y a partir de ahí, pues, bueno, aceptar que ya lo he conseguido y genial, pero no sé, es raro, es una palabra que es agridulce, no me acaba de convencer. El éxito para mí no es tan lejano. Porque acabas de decir que... acabas de mencionar que para ti el éxito como que es algo... es utópico. Es como los estoicos decían, que ser estoico es un ideal al que se aspira. Pues el éxito para mí no es algo a lo que se aspira. Si tú, por ejemplo, eso también depende evidentemente de las expectativas que tú tengas y de qué consideres tú por éxito. Pero, por ejemplo, para mí, esto es a nivel personal, para mí el éxito es ser un poquito mejor que ayer. O sea, que el éxito... Si eso se cumple, soy exitoso. Bueno, podría ser un adjetivo que cualifique o cuantifique tu mejoría. En ese caso sí. Yo no lo veo como ¿Estás a favor de establecer metas? Sí, totalmente. Pero de utilizar la palabra éxito, o sea, como yo la interpreto, no. Porque para mí el éxito es muy utópico. Pero ¿no crees que las metas... no hablo de los típicos checkpoints, ¿no? De los típicos puntos de partida o los puntos a los que alcanzas, sino hablo de metas, de quiero llegar ahí. Necesaria. Sí. Necesaria. Por eso creo que hay que hacer una gran distinción en lo que es éxito y qué son metas. El éxito, bueno, depende también de la interpretación. Puedes pensar que el éxito es llegar a lo más álgido, pero eso, yo creo que las metas y los objetivos son necesarios. O sea, creo que al final nos dan sentido a nuestra vida. Si no, Sí. nos meteríamos en un nihilismo, ¿sabes? Sí, eso es cierto. Yo creo que puedes divagar y puedes fluir teniendo una hoja de ruta, ¿no? No sé, no me acuerdo quién era, si era Séneca. Bueno, para quien no tiene viento, para quien no tiene rumbo, cualquier viento es favorable, que no me acuerdo del autor. Eso es cierto, tenemos que tener una hoja de ruta. Pero yo sí que considero que para lo que se debe buscar en la vida, y vuelvo a nombrar a esta persona, a Majek, que él también dice que él lo único que quiere es caminar. Porque al final tú no sabes cuándo tienes el fin. Total. Entonces, si tu objetivo en la vida es caminar, ser un poquito mejor que ayer, ser un poquito mejor que ayer, ser un poquito mejor que ayer, eso ya va a hacer que estés satisfecho y que no estés generando expectativas constantemente que te generen esa ansiedad, ese no soy quien quiero ser. Es muy interesante esa visión de vida.
Sí, es como, no sé, vivir más el presente, ¿no? Y no Exacto. poner las expectativas tan Exactamente. idealistas. Y también creo que es no subestimarnos tanto, Sí. como aceptarnos en el momento presente, ¿no? Lo que somos y lo que estamos haciendo, que eso es muy complicado, Sí. porque nos hemos creado un ideal de ser tan ambiciosos que al final nada nos satisface, ¿no? Nada nos llena. Sí. Entonces esa visión es, hombre, me encanta. O sea, creo que promoverla estaría genial porque al final tenemos una sociedad de ansiedad y depresión Claro, es por que frustración. yo creo que esa sociedad tan depresiva, es principalmente fruto de que estamos constantemente en comparación y que no nos centramos en eso, caminar, Totalmente. camina. Totalmente. Es algo tan simple y tan humano como vivir el presente y el día a día. O sea, necesario. Lo que creo que es eso, al final yo creo que va ligado, ¿no? Somos ambiciosos porque nuestra sociedad está siendo súper exigente con nosotros mismos. Porque Sí, es como la es sociedad bastante- del éxito. Sí, es bastante complicado. No sé. A ver, es la sociedad del éxito, no, quizá en apariencia. En apariencia. No, total, en apariencia. Al final somos seres frustrados, ¿no? Nada nos satisface, nada nos llena y el otro es como un rechazo de lo otro y de nosotros mismos. Sí, por eso Constante. yo al margen de evidentemente filosofar y divagar y debatir, que eso es algo que me encanta, siempre termino concluyendo, no, sino encarno tienes que ser responsable de ti, de tu vida. No eches culpa afuera porque eso no te va a llevar absolutamente nada. Totalmente. Ser responsables, exacto. Total. Pero sí, creo que deberíamos ser más conscientes de los pensamientos que tenemos y de, no sé, de cuánto influidos estamos para tener una calidad de vida mayor, Sí. ¿no? En ese aspecto de mismo darle valor a lo esencial, a lo simple que es nuestra existencia, nada más. En plan, el estar aquí sentado, respirando oxígeno y ya está, sin no sé, Presente. el presente, total. Sí. Algo que es súper complicado ahora mismo de hacer. ¿Cómo sueles gestionar tú el no poderte a preocuparte de cosas que van a pasar y ocupándote un poquito de la hora? Pues mira, para ser honesta, creo que ese ha sido mi gran fallo. Creo que siempre he tendido a pensar en mis metas, ¿no? Y eso me ha hecho no aprender a disfrutar del presente. O sea, que es una tarea que estoy todavía ahí diluyendo, como, o sea, sí, básicamente. O sea, siendo honesta, creo que Sí. no te puedo dar un método concreto. Creo que bueno, hay bastantes herramientas, ¿no? Sí, hay Mindfulness, miles de herramientas, sí. la práctica consciente, pero sería hipócrita darte un método si yo no estoy todavía en el punto perfecto está muy bien. de vivo en el presente y nada del futuro me perturba. Yo creo que eso también es hiper mega complicado. Es muy complicado. Por eso te digo que no puedo, sería muy hipócriita por mi Y parte. de hecho sí que me atrevería a decir que eso para mí creo que es un ideal. Sí, Creo que eso puede es algo ser. que nunca se consigue. Uf, yo creo que sí, yo creo que sí. Depende de dónde vivas Bueno, sí. y depende de qué estímulo recibas. Y también depende de tus objetivos. Porque claro, si tu Desarrolla eso, objetivo sí. es vivir el presente y demás, no sé, o no te fijas tanto en el futuro, pero ya cuando tienes una meta, tienes que tener un planteamiento de cómo llegar a esa meta. Sí, pero O sea, no llegas de repente, no caminas y al azar consigues esa meta, tienes que hacer una serie de tareas para llegar a eso. por eso digo que creo que es un ideal, porque acabas de mencionar algo que hay que matizar, yo creo, que vivir en el presente, yo por lo menos vivir en el presente es entendido como estar en el ahora y centrarte en lo que está ocurriendo ahora y no ponerte en ese estado de preocupación por lo que va a ocurrir. Entonces, partiendo de eso, no quiere decir que vivir en el presente sea vivir sin metas. Por eso creo que es algo que no se puede llegar a conseguir, porque ¿qué ser humano no tiene un fin? Los que viven en una tribu.
Exacto. Entonces depende de dónde O vivas. sí, tienen el fin de mañana, quiero cazar un X cosa, Pero es día a día. pero es día a día. Pero ellos no lo eligen. Es que si ellos no salen a cazar, mueren. Exacto, exacto. Entonces creo que es diferente el estar aquí sentado A estar allí. a estar allí. Porque Total. yo tengo que elegir hacer o no. Porque si por mucho que yo no haga, no me voy a morir de hambre Total. mañana. También eso delata el narcisismo de nuestra sociedad, ¿no? De que al final ya somos cada vez más individualistas, no sé. De, joder, si lo miras en aspectos de una tribu, vivir en un grupo, conseguir todo en grupal, no sé. A mí esa filosofía me encanta. A mí también. Y nos hace pensar mucho en lo egoístas que podemos ser nosotros en nuestras sociedades, ¿no? Yo no sé qué opinas. Sí. Lo que pasa es que... o sea, es O no bastante- egoístas, bastante sino interesante. individualistas, quizás creo que es la palabra. Sí, yo también lo definiría así. Yo siempre lo he dicho y con amigos y demás, le digo, tenemos que pegar casas, vivir familias con familias, vivir ahí todos juntitos, pues eso es maravilloso. Pero sí que creo que hay que ser individualista en el sentido de tienes que preocuparte por ti primero para poder preocuparte de tu clan, ¿no? De tu círculo. Pero eso no creo que sea individualista. Individualista al final es solo pensar por ti mismo y ya está. Plan, barrera a lo exterior y vistas a un interior, ¿sabes? Vale. Yo creo que es humano pensar, mejorarte a ti mismo para mejorar. Es más colectivo de lo que piensas. O sea, quieres mejorarte a ti. Eso es lo que te iba a decir, que al final te mejoras a ti para el resto. Exacto, para el resto. Sí, exacto. Para que el resto luego te vuelva, es decir, esto evidentemente es por interés, yo no lo hago por ti, también lo hago por mí. Ujú, totalmente, total. O sea, ¿crees que el altruismo existe? Yo creo que existen personas altruistas. Personas altruistas. Yo creo que existe alguna persona desinteresada que hace bien porque le hace sentir bien. Pero claro, si el mismo hecho de sentirse bien haciendo el bien es egoísta, ¿no? Ahí es otro debate. Claro, es que eso te iba a decir. Al Es que final- claro, ¿me entiendes? O sea, cada concepto tiene su complejidad. El altruismo como tal, no sé. Personas por altruistas ejemplo, pueden. te pongo un ejemplo, a ver qué opinión tienes. Yo, imagínate que conozco a una persona y me dice, voy a irme a alguna tribu de África a ayudar. ¿Qué beneficio tienes? Nada. Ni siquiera voy a subir las redes, es decir, cero, ni económico ni nada. De hecho, se tiene que pagar el viaje y todo. ¿Eso es altruismo o no? Se siente bien consigo misma haciendo eso. ¿No Sí, crees que es un interés no material, pero es un interés propio? Pero ellos no te han pedido ayuda. No. Pues por eso mismo, si no te piden ayuda. ¿Y por qué crees que la necesitan? Bueno, ya sería preguntar a la persona por qué va a ayudar allí si no te han pedido ayuda. Es subestimar el estilo de vida de la tribu. Sí. Sí, porque crees que tu vida es mejor que la de la tribu y que tú vas a aportar algo más para esa tribu. No sabes los pensamientos que tienen ahí dentro. Es que, Entonces, ¿hasta qué punto es altruista? Vale, ¿lo haces para qué? Para sentirte mejor contigo mismo. Sí. Y eso es narcisismo. Eso te iba a decir. Lo Eso, es. Al final, el fin Que no es pasa narcisista. nada, o sea, al final que todos nos movemos por No. intereses. No, y cuando hablamos de intereses no me refiero a términos materialistas o económicos, sino de incluso autoestima, de Sí. cómo nos sentimos mejor haciendo Sí, de hecho, según qué de cosas. hecho, y esto no sé si lo habrás hecho, pero yo he hecho la prueba de cuando una persona enaltece mucho a otra, o uno de los principales factores por lo que le gusta estar alrededor es porque la hace sentir de determinada manera. Ujú. Que al final no es por la persona, es por cómo te hace sentir a ti. Total, yo creo que somos seres interesados. Sí, yo también lo opino. Eso no significa que sea bueno o sea No, malo. yo no lo califico como negativo o positivo, sino Es natural. creo que es la realidad. Total, o sea, y como es natural ser seres sociales, yo creo que por esa regla de 3, tú me necesitas a mí y yo a ti. Sin tu ayuda y sin mi ayuda, no estaríamos donde estamos. Sí, yo opino lo mismo. Yo de hecho creo que cuando se da un encuentro con una persona,
Esos son términos quizá muy... Pero yo creo mucho en las vibraciones. No es que crea, sino sé que las personas transmitimos ciertas vibras. Y solo cuando estamos, por así decirlo, en frecuencias similares es cuando nosotros podemos llegar a sentarnos a conversar para poder intercambiar beneficiosamente para ambas partes, pues lo que sea, ya sea una conversación, ya sea lo que sea. Entonces yo creo que las personas llegan a tu vida en el momento en el que tú, de alguna manera, estás en la frecuencia adecuada para que eso se pueda llegar a dar. Sí, tienes esa visión más espiritual Sí. de la vida, como que las cosas suceden por algo. Sí, no creo en la causalidad. Eso tiene un término filosófico, se llama determinismo. Pensar que las cosas están determinadas por una... Sí, de hecho... Es como creer en el destino, ¿no? O en la... Sí, pero desde la responsabilidad. Ujú. Porque sí que es cierto que tú a conciencia puedes modificar o modular esos niveles de vibración. Sí, ¿tú crees que puedes? Sí. ¿Y cómo eres consciente, por ejemplo, de la vibración de alguien? Realmente no creo que seas consciente ni que sea algo de que se capte. También es verdad que me fío mucho de la intuición. Y siento, estos son evidentemente conclusiones mías, de hecho, a ver si me sale, creo que era, no me acuerdo el nombre, pero hay un autor que tiene libros sobre los niveles de conciencia, que tengo pendientes de leer. De hecho, luego Vale. te lo busco para que le eches un vistazo. Me suena un montón, Sí, lo de es los que niveles de era conciencia. Hawkins apellidaba Me la suena persona. muchísimo. Vale, pues él decía que, ¿no? que vamos en una escala, ¿no? No me acuerdo porque tampoco me la sé de memoria. Pues yo soy muy de eso, a mí me gusta el concepto, pero tampoco me pongo ahí a empapar. Pero vamos como una escala, ¿no? Y el fin es la iluminación y la escala más baja como es el odio, el miedo, etcétera, ¿no? Entonces tú eres capaz, cuanto más te conoces a ti mismo, cuanto más autoconocimiento tienes sobre ti mismo, más vas a ser capaz de ascender en esa escala. Entonces si tú, por ejemplo, estás vibrando en paz, tú no vas a traer situaciones negativas a tu vida. Es decir, tú si vas por la calle, negativas, matizando, no me refiero a que no te pase nada malo, al final eso lo calificas tú. Si tú vas por la calle yendo con mala vibra, ¿no? Que se dice mucho eso, que vas como buscando bronca, vas a encontrar pelea. Vayas por donde vayas, tú sales por la rotada queriendo buscar pelea y vas a encontrar pelea. Pero si tú estás vibrando en paz y estás tranquilo, no vas a encontrarte a nadie con el que meterte porque tú no vas a intencionadamente o subconscientemente buscar eso. Yo discrepo un poco y creo que puedes vibrar alto o vibrar en paz y en calma y puedes encontrarte en una situación estresante y al final que no vibre contigo, pero eso, que te puedes encontrar eso. También es verdad que yo sí que creo que todas esas situaciones estresantes que tú describes las entiendo como necesarias. Sí, sí, totalmente. No, y que te ayudan a gestionarlo. Que si te llegan, es que te tienen que llegar. Vale, tienes una visión bastante determinista. Sí, sí. De hecho, yo fluctúo. Sí, no. Porque no sé si, por ejemplo, Javier Santaolalla ha puesto muchas veces el ejemplo de la mesa de billar, ¿no? Que tú golpeas una bola blanca y evidentemente por la fuerza, la fricción, la dirección, bla, 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 sabes dónde van a caer las demás bolas, porque eso se puede calcular. Y él ponía el símil de que el Big Bang fue algo así, que fue un golpe de mesa de billar y cada átomo pues está predispuesto a caer en un sitio diferente. Entonces es una explotada, pero claro, si eso es así, estamos determinados. Y ahí es como, si el universo es infinito, el que yo haya decidido, por ejemplo, invitarte aquí hoy, yo estoy viviendo esto contigo, pero otras partículas se han asociado de tal manera en ese infinito en el que yo no estoy contigo aquí sentado. Entonces es un poco... Sí, a mí me peta la cabeza. No, o sea, que tú dices que incluso, en plan, a nivel partículas y átomos, las cosas suceden con un fin. Sí, como de forma determinada. De forma determinada. Uf, es un tema muy complejo. Sí, pero también te digo, vivir así creo que también genera mucha tranquilidad, ¿no? El pensar que las cosas suceden por algo y que, no sé, y que incluso una situación
aunque no vibre contigo, te hace aprender algo. No sé, creo que es tener una visión positiva de la vida y nos ayuda como humanos, creo que sí. Y yo creo que también eso es un poco lo que ha hecho la religión, ¿no? Creer que estamos aquí por algo. Pero claro, de una forma un poco más banal quizás, Sí, de no tener una calidad de vida tan mayor. Bueno, sin subestimar a la religión, pero no sé. También cómo la ha interpretado el ser humano. Claro, sí, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, la cristiana ha inculcado mucha culpa judeocristiana Sí. y entonces, claro, sí, es complicado. O sea, depende del pensamiento que tengas, pues te va a determinar tus acciones y tu sentimiento, ¿no? O Sí. cómo percibas tu realidad. Está muy interesante. Sí, porque es siempre, te lo digo, yo siempre llego a la misma conclusión. Mira que me quiero empapar de todas. Yo, por ejemplo, y esto quiero hablarlo contigo porque empezamos hablando de la maldad y no hemos al final desarrollado eso. Por ejemplo, te digo, yo necesito, por ejemplo, el Mein Kampf, yo quiero leerlo. El librito donde escribió la Alemania nazi todo, Vale, todo sobre lo que se regía. Yo quiero leerlo, necesito saber cómo pensaban. No es por necesidad, es para contrastar y pensamiento crítico, sacar mis propias Totalmente. conclusiones. Es llegar a pensar, a cuestionarnos por qué llegaban a pensar así. ¿De dónde viene ese odio hacia el judío, no? Sí. O ese pensamiento tan radical. Claro. Y luego, con esa autocrítica, concluir y utilizar lo que a ti te sirve. Exacto. Pues mira, una de las partes del TFG, no hablo en concreto de la Alemania nazi, pero toco la Alemania nazi. Y es el caso de Eichmann. Bueno, en concreto una obra que se llama Eichmann en Jerusalén y es escrita por una autora y filósofa que se llama Hannah Arendt. Entonces, ¿qué pasa con Eichmann? Está obviamente basado en hechos reales. Esa obra lo que relata es un juicio de una persona o un teniente coronel del nazismo, que fue básicamente uno de los mayores perpetradores de la Alemania nazi. O sea, él fue el responsable de organizar todos los trenes y un montón de situaciones para la llamada solución final, que es básicamente la forma de matanza para el judío, y un montón de situaciones que al final él provocó siendo responsable. Entonces, el dilema que planteo en esa parte del TFG y que lo acompaña esta autora es ¿por qué esa persona actuó como actuó? Entonces, entramos en una profundización del mal en el que la autora participa en el juicio que tiene este hombre. Sí. Voy a poner contexto histórico porque si no nos vamos a perder. Eichmann eso fue responsable de un montón de atrocidades en el Holocausto y huyó a Argentina cuando ya sabían que lo iban a enjuiciar, sí, para que no lo cogiesen. Entonces se creó una identidad falsa y bueno, los Mossad, que eran agentes de seguridad de Israel, lo pillaron y lo llevaron a juicio. Y fue ahí cuando participó esta autora para criticar y crear una obra no solo jurídica, sino filosófica, de cómo es posible que una persona pueda hacer tanto daño. O sea, vale, estaban las órdenes de Hitler. Podemos decir que Hitler es de los peores que han existido. Pero bueno, esta autora tuvo la oportunidad de tener un caso hiper cercano a lo que fue básicamente la Alemania nazi. Sí. Y lo que pasó es que lo que más se asombraron en el juicio fue que ese hombre no presentaba ningún signo de psicopatía, ningún signo de sociopatía. Entonces vinieron 6 psiquiatras al juicio para acompañar a Hannah Arendt y a todos los que estaban ahí para entender por qué una sola persona pudo ocasionar tantas atrocidades. Entonces, tras varios análisis y tras varias entrevistas a Eichmann, se dieron cuenta que no tenía remordimiento, pero no tenía tampoco creencias antisemitas, o sea que no odiaba a los judíos,
que era básicamente lo que se fomentaba en la Alemania nazi, el odio hacia el judío. Toda la propaganda nazi se hizo con un fin, y es que el pueblo alemán creyese que los judíos eran enemigos. O sea, llegaron al punto de demonizar al judío, de creer que eran demonios. O sea, por eso el exterminio, por eso el holocausto en Auschwitz y en todas las otras dos lugares, exacto, los campos de concentración. Y fue curioso cómo en el análisis se dieron cuenta de que eso, o sea, era una persona normal, no tenía creencias antisemitas, no presentaba ningún signo de psicopatía, sociopatía, era una persona normal, sin trastorno mental. Entonces, ¿cómo una persona así hizo tanto mal? Y se llegó a la conclusión de que, hasta el propio Eichmann admitió que solamente estaba haciendo su trabajo, solamente estaba siguiendo las órdenes superiores. Entonces, ahí yo planteo cómo el mal al final puede verse o puede darse por sometimiento a nuestras órdenes superiores, a un sistema político, a una sociedad, a un grupo social. ¿Cómo nos pueden condicionar a tal punto de tú hacer tal atrocidades y no parar? O sea, puedes hacerlo, entonces incluso ir en contra de tu voluntad, pero lo haces por seguir unas órdenes, una obligatoriedad, un afán a la ley, ¿sabes? Entonces ahí cuestiono cómo de importante es entender cómo nuestro entorno nos condiciona a actuar bien o a actuar mal. Pero no me meto en el tema del bien, porque para mí es como muy aleatorio. Entonces el caso de Eichmann es como bastante chocante, ¿no? De cómo una persona normal hace las cosas sin cuestionárselas y solo por seguir la orden de un superior. La verdad es que te explota la cabeza. Sí, es súper... No conseguiste, esto evidentemente no es que consigas, sino no sacaste, por así decirlo, tu propia conclusión, porque crees que eso puede llegar a ser así. Yo, sí. Primero digo la opinión de Hannah Arendt, de esta filósofa, además muy importante, y luego digo un poco la mía. Sí. Según ella, le faltaba criterio de pensamiento. O sea, según la autora, el fallo de Eichmann, sin ánimo de justificarlo, era que no sabía pensar por sí mismo. Y el hecho de no pensar por sí mismo hizo que se viese condicionado a actuar así, a ser el mayor responsable en el Holocausto, a actuar de tal forma de matar millones y millones de judíos. Entonces ella dice que el gran problema es el no cuestionarse a sí mismo. Si él hubiera analizado la conducta o el por qué estoy haciendo eso, quizás se hubiera salido del régimen. Esas son las opiniones de Hannah Arendt. Yo creo que, desde mi punto de vista, concuerdo con ella, pero le añado que creo que también el miedo nos condiciona mucho. Es decir, el salirse de la sociedad, del mismo grupo social, tiene unas consecuencias. O sea, me imagino que Eichmann, si se saliese de la Alemania nazi, de las órdenes de Hitler o de sus superiores, podría haber sido exterminado también. Sí, entonces yo creo que el miedo y las consecuencias que se tienen por salirse de esas normas sociales también hacen que sigamos esas normas. Entonces es complicado, porque es verdad que es un tema muy radical, pero si lo extrapolamos a situaciones pequeñas de nuestra vida cotidiana, ¿hasta qué punto no hacemos cosas por ese miedo al rechazo social? Sí. Es verdad que son dos temas muy distintos, ¿no? Estamos hablando de un mal radical, bueno, pero creo que hay no tanto. Exacto, hay una... Sí, hay un nexo que une. Yo opino lo mismo. A ver, evidentemente, primero que nada concuerdo con la filósofa
Sinceramente, yo también creo que exponiéndome más o menos hacia el caso puedo llegar a estar de acuerdo con ella. Pero sí que es cierto que ¿crees que el ser humano, si se llegase a cuestionar o a autocuestionar lo suficiente, a desarrollar ese pensamiento crítico, no sería tan oveja y sería un poquito más pastor? Sí, pero tenemos también que ver el factor social, que es algo que también hago hincapié en el TFG, y es que como seres sociales necesitamos del grupo social y al final eso, nos regimos por normas sociales. Si empezamos a ser más pastores que ovejas, nos salimos del rebaño, ¿no? De ese rebaño y empezamos a gobernarlo nosotros o nos vamos. Pero ¿hasta qué punto eso es posible? El problema es la posibilidad. No sé si es posible, no sé, me puedo ir incluso a otras religiones islámicas o creencias terroristas. ¿Hasta qué punto una persona se puede llegar a cuestionar lo que está haciendo y salirse de ahí? Se puede salir de ahí, obviamente, pero el problema creo que son dos, el entorno social y las consecuencias. Entonces, volvemos otra vez al tema de la utopía, ¿no? De hasta qué punto es posible. O sea, estaría genial, pero creo que la posibilidad sería la cuestión a debatir. No, y de hecho si te pones así medio utilitarista, al final a ti te viene hasta bien el ser consciente de eso. Porque al final yo considero que de cada 99 personas, bueno, de cada 100 personas, uno es pastor y el 99% restantes son ovejas. O sea, sistema y rebaño. Sí, pero eso replicado a lo micro. Exacto. O sea, en nuestro día a día funciona más de la misma manera y va escalando. Entonces, si eres consciente de eso, tienes un poder increíble que puedes perderte por eso. Total. Pero si no eres consciente de eso, pues estás condenado a ser oveja. El problema creo que de nuestra visión es que estamos en una sociedad muy fácil. En el sentido de que aquí, en España, a no ser que las cosas cambien la política más adelante. Lo dudo. ¿Qué puede ser? Yo creo que tenemos una visión muy fácil, tenemos todo, tenemos mucha comodidad, sí. Acceso a todo y también tenemos la capacidad de decidir un poquito por nuestra vida. No digo que haya democracia, porque no creo que haya democracia en nuestro gobierno, en nuestro país, pero sí que tenemos cierta autonomía personal. Pero claro, si nos extrapolamos a otros países, es que claro... Le decimos a esas personas que viven en una religión súper dogmática que se cuestionen sus ideas porque pueden ser machistas o pueden ser coaccionarias o coartan su propia libertad. Es que yo creo que ni nos escucharían porque viven bajo su pensamiento. Entonces, claro, entramos en el baremo de pensar por nosotros mismos, es cuestionarnos todo y no sé. Es como también subestimar a aquellas personas que tienen un ideal en concreto. No sé, aunque yo sí que rechazo los dogmatismos y los ideales que son cerrados. Creo que eso hacen, no sé, que seas esclavo. Sí, yo opino lo mismo. No, pero tienes una visión bastante curiosa, la verdad, porque yo sí que en ese sentido tiendo mucho al individuo. O sea, al final yo creo que si tú te centras de tu situación, al final eso repercute al final en tu pequeño entorno y tu entorno, pues la típica cadena de favores en este sentido. Pero sí que es cierto que lo que estabas tú incluso mencionando antes me pareció súper interesante. Si esas personas están viviendo esa realidad, yo estoy entendiendo que la mía es superior a la de ellos. Totalmente. Y ahí volvemos a meternos en berenjenales de quién define o quién determina qué es mejor o peor. Total. Yo creo que, y lo vuelvo a recalcar, que lo peor o lo malo es cuando hacemos daño a los demás o a nosotros mismos. Yo creo que por esa regla las cosas, no sé, todo en general tendría un orden mayor. Si en la Alemania nazi se hubiera quitado el hacer daño a los demás, si hubiesen seguido esa regla, no hubieran sido
Si no hubiese pasado lo que pasó. Exacto, culpable de tantas matanzas. Si ciertas religiones o sistemas dogmáticos como el terrorismo, no sé, es verdad que es curioso, ¿no? El terrorismo, tampoco sé mucho del tema, pero me da mucha curiosidad. Al final, si ellos no siguieran esa regla de Alá, de ese Dios que dice que mate, porque es como una ofrenda o no sé cómo se puede interpretar. Sí, es que eso te iba a decir. Ellos lo entienden como lo quieren interpretar. Exacto, que sea así o no, pero no, es como muy... Si ellos se cuestionasen el hecho de que están matando y haciendo daño a los demás, quizás no habría tanto mal, ¿no? Igual las guerras mundiales o las guerras... Claro, y ahí nos remontamos al principio, que las guerras las entiendes como algo necesario y por ende justificable, o es un mal, como tú bien estabas diciendo. Claro, ¿y por qué son necesarias? O sea, ¿tú crees que las guerras han evolucionado al ser humano? Sí, es que yo creo que somos, yo comparto eso, yo creo que es la fractalidad en ese sentido. Si nosotros a nivel celular necesitamos que nuestras células se estén degenerando y creando constantemente, ¿por qué el ser humano como tal no lo iba a tener que hacer también si estamos formados de eso que se autodestruye y construye? Hombre, viéndolo, por ejemplo, con tanta globalización y masificación, quizás tendrían su función. Sí. Pero, nos estamos metiendo en berenjenales. Claro, es que por eso te digo que al final... No se puede, para mí no se puede justificar la guerra. O sea, justificar no. Sí, justificar, no se puede justificar. Ni dar una opinión de que es, no sé, evolutiva. Puede ser, o sea, pero no ha habido ni siquiera estudios concretos que afirmen que son necesarias. Es que es hay teorías, está claro. Hegel hizo una teoría ahí media rara. Y habrá más teorías, me imagino, de que las guerras o el caos son necesarios. Pero claro, no sé, al final las guerras que han sucedido o las que pueden suceder, me voy a centrar más en las que pueden suceder a partir de ahora, van a ser por intereses económicos. Sí, como las o por demostrar que potencia es superior a otra. Creo que al final todas las guerras han sido por... Sí, por exacto. ese motivo. Quizás no tanto económico, sino más nacionalista, más por tener yo creo que patriota. Yo creo que eso es lo que venden. Exacto. Pero al final el bando que gana es el que manda. Total. Y el que tiene el poder monetario y social. Sí, total. Entonces total. A ti te venden que no, es por nacionalismo, sí, pero tú eres el que se manda ahora, tú eres el que tiene todos los recursos. Total. Es que es complicado. O sea, yo no creo que haya evolución en la guerra. No la creo. O sea, creo que hay destrucción. Y bueno, si en la destrucción está como el seguir creando, puede ser. Pero sí. no sé, destruye al final, destruyes vidas y... Claro, y ahí es donde te vas a términos cuánticos y dices, no, la materia no se construye ni se destruye, sino se transforma. Claro, bueno, si la destruyes se va a transformar. Exacto. Obviamente seguirán naciendo más personas y mueren. Sí. Pero no es el hecho de morir ni cuántas personas estén muertas o hayan muerto en la guerra, sino la intencionalidad. Ahí está el mal, ahí radica el mal, yo creo. Al final, bueno, sí, se matan entre sí y ya está. Pero la intencionalidad de no sé, de demostrar quién es mejor o qué potencia superior. Eso yo creo que es el ser humano. Y ahí creo que radica el mal, el daño hacia el prójimo. Por pensar quizás egoístamente. Pues Marina, la verdad que podría seguir hablando durante horas, la verdad. Pero la verdad que me ha encantado la conversación. Y a mí ha sido un placer, la verdad. Bastante enriquecedora. Así que interesante. Espero que hayas estado cómoda. Muchas gracias, totalmente, bastante. Y nada, dejamos que te despidas y cerramos el episodio de hoy. Genial, pues muchísimas gracias. Me ha encantado el podcast, estar aquí y todas estas conversaciones tan interesantes. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Nos vemos. Chao.